resortes. Y también hablamos del tema de cuáles son los tipos de movimientos que hacen los resortes. Pero todo lo que hablé respecto de los movimientos que producen los resortes era básicamente sobre los resortes dentarios, porque expliqué la vez pasada también de manera muy genérica que habían dos tipos de resortes que nosotros vamos a aprender a fabricar en este curso. Hay unos resortes que van a contactar sobre el diente, o en otras palabras, para decirlo de otra manera, son los que van a modificar la posición de los dientes. Esos resortes se llaman resortes dentarios. Y hay otro grupo de resortes llamados resortes maxilares, que se utilizan con la finalidad de ampliar o expandir el maxilar, en algunos casos, de niños en etapa prematura. Estos resortes maxilares, por ejemplo, está bien utilizarlos en niños de 3, 4, 5 años, o incluso casi en el límite de los 6 años, cuando recién están empezando a salir las primeras molares permanentes. Después de esa edad ya no se deben usar estos resortes, y lo que se debe usar son tornillos de expansión, que también vamos a aprender a ubicarlos, ¿no? Aprovecho la ocasión para ir comentando, porque como me han dicho ustedes que sería bueno que yo les adelante en qué momento voy a necesitar algún material específico. Vamos a necesitar el tornillo de expansión probablemente de acá, pasando la mitad del mes del curso. Ya estoy adelantando eso ahora, ¿no? Vamos a comprar un tornillo de expansión. En realidad, yo sugeriría que compren, si pueden, dos tornillos, ¿no? Tornillo de expansión. Cuando ustedes van a la casa dental a comprar este tornillo, por lo regular le dicen qué marca quiere, ¿no? Y ustedes van a decir Chinito, pues. Sí, porque si le venden Dentaun o Dental Morelli o Leone, esos tornillos son un poquito caros. Y como ustedes van a utilizarlo básicamente para aprender cómo insertar el tornillo con una placa de expansión, yo prefiero que compren un tornillo chinito, que debe estar costando 6 soles. Porque el tornillo Leone, Dental Morelli, el Dentaun debe estar bordeando los 30 soles. Entonces, ¿para qué? Pues si ustedes no van a usar eso en una boca, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la idea principal del tornillo, en esta parte del aprendizaje práctico, es que ustedes distingan cómo colocar este tornillo en el modelo antes del acrilizado. El tornillo ya es un dispositivo que viene fabricado. Ustedes lo único que van a hacer es aprender a ubicarlo y aprender a acrilizar con el tornillo ahí. Entonces, para eso es... Ahora, ¿por qué les digo dos? Porque es muy probable que hagamos dos placas con tornillo de expansión. Una primero, que vamos a hacer, como digo, casi a mediados de octubre, un poco por ahí, y la otra que vamos a hacer de repente en noviembre, que es para otro tipo de aparato. ¿Ok? Bien, regreso entonces a lo que estaba diciendo. Entonces, estos resortes llamados resortes de expansión están destinados a bocas de niños de 3, 4, 5 o casi límite de 6 años. Estamos hablando de a qué edad hemos dicho, porque la vez pasada lo hemos comentado, a qué edad hemos dicho que ya el niño debe tener todos sus dientes de leche, los 20 dientes de leche. 2 años. A los 2 años, muy bien. Pero entonces quiere decir, a ver, y ahí hay una cosa que sí a todos los alumnos de odontología, por lo menos yo que estoy enseñando esos marcos, a todos mis alumnitos de odontología, les enseño cómo hacer un análisis de Moyers, que es el análisis que sirve para saber si un niño de 2 añitos o de 3 añitos va a tener su maxilar angosto. A esa edad ya se puede saber. Lo pongo por acá como a manera de una información general. Se llama análisis de Moyers, ¿ya? Fue ideado por un doctor norteamericano de ese apellido, ¿ya? Que hizo el análisis de 5.000 modelos de niños y vio cómo había como una especie de tendencia y creó una tabla. Es una tablita que, bueno, nadie se va a aprender de memoria, uno lo tiene ahí de repente pegadito en una mica o algo, y con esa tabla y haciendo unas medidas en el modelo que quiero analizar, yo puedo detectar si ese niño va a tener su paladar estrecho o su paladar va a ser normal. Oiga, ¿y a qué edad se puede hacer eso? Ya se puede hacer desde los 3 años. Ya, yo a estos chicos, a mis amigos, por lo menos me estaba hacer análisis en niñitos o en bocas de niños de 3 añitos y después les hago hacer un análisis parecido en niños de 7. Porque ese índice me va a permitir saber
Si necesita tornillo, no necesita tornillo. Si necesita resorte, no necesita resorte. ¿Ok? Pero si queremos algo clínico, mira lo que te voy a decir, este es un dato clínico, que tú lo puedes ver en tu sobrinito, en tu hermanito o algo. Si el niño tiene, mira lo que voy a decir, si el niño tiene 5 o 6 años y no tiene espacios entre sus dientes de leche, ese marcianito es candidato a tener el paladar estrecho, de todas maneras. Claro, el papá y la mamá se emocionan hasta la lágrima. Ay, mi hijito va a ser modelo, todos sus dientes de lechito, mira ni espacios tiene. Está fregado. Ese chiquito va a ser dientes de tiburón, de todas maneras. En cambio, si el niño a esa edad tiene espacios entre sus dientes de leche, ese chico va a tener dientes con más o menos una buena ubicación. Oiga, ¿y por qué? Claro, Papá Dios ha creado justamente eso, esos diastemas que llevan a una etapa que justamente en los libros de ortodoncia le llaman la etapa del patito feo, así le llaman, así está en los libros. La etapa del patito feo es una etapa entre los 5 y los 6 años que el niño tiene diastemas entre sus dientes de leche. Si hay esos diastemas, de todas maneras quiere decir que ese chico tiene el maxilar creciendo a un ritmo adecuado. Si no tiene diastemas, hay que preocuparnos. Y hay que hacer este análisis para saber cuántos milímetros de espacio le falta. Y esos milímetros los vamos a recuperar o con resortes o con tornillo. Miren lo que estoy diciendo, esas cositas son interesantes, ¿no? O sea, alguien que al ojo nomás dice ponle tornillo, es un dentista de media canaria, de todas maneras. Y no hay que ser especialista para eso, ¿no? Como repito, esto yo le enseño a mis amigos de pregrado, ¿ya? A los chicos, ya no son chicos, a los señores que son doctores, que la vez pasada he hecho un curso en el colegio odontológico para odontólogos, ¿ya? A ellos les enseño Moyers, porque todos tienen que saber Moyers. A ellos les enseño el análisis de Down, el análisis de Lachman, que son análisis más especiales para gente que ya hace ortodoncia. Pero el dentista general, así sea de la Universidad del Cerro en Purucuchuy, tiene que saber hacer el análisis de Moyers, de todas maneras. Y si no ha hecho eso es porque no ha llevado el curso de ortodoncia en la universidad. Y si no ha llevado el curso de ortodoncia en la universidad, hay que quemar esa universidad. Claro, tiene que aprender. Es como que en la universidad no te hayan enseñado a sacar una muela, de todas maneras. Los alumnos tienen que saber sacar un diente, hacer una endodoncia, hacer curaciones, hacer prótesis, y por lo menos estas cosas básicas de ortodoncia. ¿Ven lo que estoy diciendo? Es básico. Entonces, ustedes ahí más o menos se van dando cuenta si el ortodoncista o el odontólogo que les está mandando el trabajo sabe lo que está haciendo. Por eso yo decía la vez pasada, lo ideal sería que el odontólogo te mande el modelo diseñado. ¿Ya? En Argentina, donde yo he hecho mi especialidad, es un crimen que un dentista te mande el modelo sin diseño. El técnico te lo tira por la cabeza, de todas maneras. Acá no, acá, como estamos en una comunidad un poquito chicha, te llevan cualquier cosa y el técnico tiene que hacer todo, no tiene que hacer magia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya, bueno, entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Ya, y voy a hacer, porque esto también lo he comentado, ¿verdad? ¿Qué hemos dicho nosotros respecto del calibre de alambre que vamos a usar para estos resortes que se llaman resortes dentarios? ¿Qué calibre hemos dicho que vamos a usar básicamente? 0,7, eso hemos dicho, ¿ya? Y vamos a repetirlo muchas veces, ¿ya? Salvo alguna excepción por ahí que la vamos a comentar con el enfoque de la práctica, de algún resortito por ahí que se hace en 8, pero todos los resortes que son para dientes se hacen en calibre 0,7. Igual estos de acá también que son espiralados, ¿no? Ya, acá voy a establecer una primera, los resortes dentarios acá estoy diciendo que se clasifican en no espiralados y espiralados. Este resorte que yo he dibujado gigante acá no tiene ninguna espiral en su estructura, no tiene esa especie de arrollamiento característico de los resortes espiralados. Todos estos de acá tienen ese arrollamiento, por eso se llaman resortes espiralados. En cambio, el resorte en S, por ejemplo, que es este de ahí, no tiene arrollamiento, no tiene espiral. ¿Ya? Hay estos resortes que no son espiralados, y los resortes espiralados se hacen en 0,7. Y los resortes que son paramaxilares, estos de acá, básicamente se hacen en 0,9 o se hacen en 1,0. Y acá como que nos vamos a romper un poquito los dedos, porque son alambres de calibre un poquito más gruesos, ¿no? Ya, pero hay una explicación. ¿Por qué se tiene que hacer con eso?
porque van a ejercer una presión grande sobre el maxilar, no van a actuar sobre un diente, sino sobre toda la maxila. Por eso es que tienen que ser hechos en estos calibres. ¿Ya? La clase de hoy día no tiene por finalidad explicar cada uno de estos, solamente quería enseñarles esta clasificación, ¿ya? Para que lo tengan ahí ordenadita en su cuaderno. Porque, repito, porque alguien por ahí me comentó así, le digo, profesor, usted se tira la pana, que dice que lo que está ahí no hay en ningún libro. No es que me tire la pana, sino que si lo encuentras, por eso te digo, si lo encuentras así te doy $200. Me traes el libro y me enseñas. Profe, mira, está lo que usted está explicando. $200 aquí, casado. No lo vas a encontrar así, pues. Yo lo estoy haciendo así ordenado porque tú lo tengas de tal manera que lo puedas repasar. ¿Ya? Y el primer resorte que vamos a hacer es este. El que no haga este resorte bien, ya no pasamos al siguiente. Mira que vamos a ir en orden. Primero el resorte en S, después el T, después vamos a hacer el resorte en Z, y así vamos a hacer en orden. Entonces, este resorte es el primerito indispensable. Y hay algunas cosas que yo tengo que explicar. Por eso le he dibujado en grandote acá. Mira, este resorte tiene dos acodamientos o dos dobleces, como quieras entenderlo. Cada acodamiento tiene que ser hecha con la punta más delgada del alicate Young. Ya eso ya no lo estoy escribiendo ahí, te lo estoy diciendo. Por eso la distinguida delegada lo está grabando, porque esté grabado. ¿Ya? Cada uno de estos dobleces o acodamientos, repito, se hacen con el alicate Young con la punta más delgada. ¿Ya? Tienen que ser bien redonditos y simétricos. ¿Qué quiere decir simétrico? Que este doblez tiene que ser igualito que este. Tiene que ser igual. ¿Ya? Estas son las partes que el ortodoncista va a ajustar con un alicate especial. Él va a colocar un alicate acá que tiene una punta plana y acá también una punta plana. Y voy a llegar el primer secreto de la activación que hace el ortodoncista en los consultorios. Cuando tú colocas plano sobre el curvo, ¿es o no es cierto que este doblez es curvo? Sí. Claro, y el alicate es plano. Plano sobre curvo, abre. Si no das la prueba, haz cualquier cosa en alambre curvo, pones algo plano y eso se va a abrir. Entonces, plano sobre curvo, abre. Eso es lo que él va a utilizar un alicate de puntas planas que se llama alicate Twix. Lo voy a ponerlo acá. Es un alicate que usamos en el consultorio, se llama alicate Twix. Ese alicatito tiene las puntas planas y entonces cuando ya está hecho el resortito, se presiona acá y se presiona acá. Y entonces vuelve a colocar la placa en la boca del paciente y esto ajusta y empieza a empujar al diente de manera secuencial. ¿Ok? Ya, ahora bien, ¿por qué he puesto esta figura de granotota? Porque tienes dos dobleces que tienen que ser simétricos y un tercer doblez chiquitito que se llama doblez de tracción. Este doblez es el que va a permitir que se activen estos otros dos. O sea, quiere decir que el ortodoncista tiene que activar este y este de acá, sí, tiene que activar los tres. Por lo tanto, todo esto, y lo voy a poner acá, lo voy a poner así en un corchetito, todo esto de acá, ¿ya? Debe ser una parte que va a ir fuera del acrílico. Si tú por alguna razón cometes el error de poner el acrílico hasta acá, ya se fregó eso. Tienes que volver a hacerlo. Entonces alguien dice, pero profe, no hay problema, lo recorto más con mi fresa. Sí, pero si lo recortas lo vas a dañar el alambre y cuando dé la tercera activada de la cosita se va a romper. Entonces, o lo haces bien y cubres todo esto con cera, mira lo que estoy diciendo, todo esto vas a cubrir con cera para que el acrílico llegue hasta aquí nomás. Y todo esto quede libre, porque esa es la parte que se va a activar. Por eso los resortes tienen una parte que se llama parte activa y parte retentiva. Su parte activa tiene que quedar fuera del acrílico. La parte retentiva es la que va a entrar en el acrílico. La parte retentiva debe tener, ¿cuánto hemos dicho? Ya hemos explicado varias veces eso, más o menos 8 milímetros, ¿no? ¿Ya? 8 milímetros de largo y al final su colita, la L o la Z o zigzag, como quieran, pero tiene que tener una retención al final. ¿Ese resorte para qué sirve? Acá lo vamos a poner. Este resorte básicamente sirve para giroversión. Giroversión. ¿Qué tipo de giroversión? Porque la vez pasada hemos estado hablando de giroversión. ¿La simple o la compuesta? Para giroversiones simples. Ya. Ese es el resorte más elemental que vamos a usar en ortodoncia en un paciente niño.
Oiga, ¿cuál sería la edad ideal para colocar esto en un minito y moverle su incisivo que está saliendo chuequito? 7 años, que es la edad adecuada. Y acá lo voy a poner, incluso este país. 7 años es la edad ideal. Tú le colocas eso a los 7 años y ten la plena seguridad que ese dientecito se va a mover. ¿Por qué? ¿Qué pasa a los 7 años? A los 7 años está saliendo ese incisivo, pero su raíz no ha terminado de formarse. ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada? ¿Cómo se llamaba ese proceso? Ustedes lo tienen ahí. ¿Cómo se llamaba ese proceso de formación de la raíz? Apexificación se llama. O sea, todavía no se ha terminado de apexificar y podemos trabajar con este resortito. Ese es el más elemental de todos los resortes que... Yo, el día de la práctica, que nos toque hacer eso, vamos a hacer por lo menos unos 5 de esos resortes para ver cuál es el que nos sale mejor, porque con la repetición nos va a dar la práctica. ¿Ok? Listo. Por hoy día vamos a terminar esa partecita nomás, después ya la otra clase vamos a continuar hablando de los otros resortes. Pero para que esto no sea un poquito tedioso, yo me ponga a hablar y hablar, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer nuestra primera clase interactiva la próxima vez. Eso vamos a hacer la próxima semana. ¿Cómo va a ser la clase interactiva? Van a venir ustedes con información de eso y vamos a ir llenando un formato. Yo les voy a traer un formato, mira lo que te digo. Voy a traer un formato que va a estar parcialmente lleno con información teórica. Entonces tú, en base a lo que has buscado y a lo que vamos a ir conversando, lo vas a ir rellenando. Entonces vas a tener tu primera separatita en base a este tema de resortes dentarios que nos tiene que interesar. Ahora yo lo que hacía, y voy a retomarlo creo con ustedes, es que en la universidad agarraba y hacía el doblez del resortito y lo pegaba en ese papelito. Entonces ya lo tienes pegadito, ya no tienes que dibujarlo, sino lo haces y lo pegas. Dice, resorte cantilever, ya hacemos un cantilever y lo pegamos ahí en el papelito. Entonces ya lo miras toda tu vida y ya lo has hecho. O sea, no solamente lo has mirado, sino lo has hecho. Entonces ya no te vas a olvidar, ya salvo que te caiga un ladrillo en la cabeza y tienes amnesia parcial, pero si no, no te vas a olvidar. ¿Ok? Ya, eso es lo que vamos a hacer. Bien, copien esto de aquí y vamos a iniciar con el tema de la revisión teórica que hemos quedado en grupos para los cuadros.